Hola, mi nombre es Marta Cortés y hoy les voy a explicar acerca de la historia de la microbiología. Bueno, los organismos se originan hace aproximadamente 4.000 millones de años. Los primeros fueron observados hace 300 años y tuvieron que pasar 200 años para que su importancia fuera reconocida. Se dice que la microbiología es nueva, ya que fue considerada como ciencia a finales del siglo XIX y se clasificó en 4 periodos. El periodo 1 solo se sabe de la existencia de los microorganismos, desde la antigüedad hasta los primeros microscopistas. En el periodo 2 se da la visualización y observación desde el año 1675 hasta la mitad del siglo XIX. En el periodo 3 el cultivo y experimentación desde la mitad del siglo XIX hasta finales del mismo siglo. ¿Sí? Aquí hacen el cultivo y la experimentación. En este periodo, la microbiología ya es considerada una ciencia y los microorganismos no solo se pueden observar, sino que también cultivar. En el periodo 4 es el estudio de los microorganismos por su complejidad fisiológica, bioquímica, genética y ecológica. ¿Sí? Bueno, ya les he explicado acerca de los periodos. Ahora les voy a explicar acerca de una línea de tiempo de la historia de la microbiología. ¿Cómo se generó esta línea de tiempo? ¿Sí? Bueno, empezamos en el año 1546. Fue Girolamo Fracastoro, que él en este año, es decir, Girolamo Fracastoro, él es un médico científico, escritor y poeta. Y él ahí sugiere que las enfermedades se deben a los microorganismos pequeños. Y él publica de Contagione, es decir, que él hizo esa publicación acerca del contagio. En el año 1664 está Robert Hooke, que él produjo observaciones con microscopios compuestos y describió hongos filamentosos, y en el año 1667 descubrió la estructura de las células de las plantas. Y en el año 1665 dice que 2 años después a los hongos filamentosos, ¿sí? Con un microscopio compuesto. Tenemos a Francesco Redi. Él en el año 1668 debate la teoría de la germinación espontánea y él hace un experimento y dice que los insectos son provenientes de huevos puestos por su especie. Es decir, que él demuestra que los insectos
no se generan espontáneamente si ellos son provenientes de su misma especie. Es decir, que él hace su experimento en frascos. A unos los tapa y a otros no. Y observa cómo se va dando esto, se van produciendo estos microorganismos dentro del frasco. Coloca una carne y la que deja a la intemperie observa cómo se va generando esta especie, ¿sí? Anthony Van, en el año 1677, él es conocido como el padre de la microbiología, porque fue el primero en observar y descubrir animalucos con microscopios, cuya fabricación él mismo lo perfeccionó. Es decir, que él fue el primero en observar a los microorganismos dentro del agua, ¿sí? Cuando él los observó, los llamó minúsculos animalculos, ¿sí? Anthony Van. En el año 1735, Carl Linnaeus, él sentó las bases de la taxonomía moderna, ¿sí? Es decir, que él sentó estas bases, como nosotros conocemos: reino, clase, familia, género, especie y su nombre científico, ¿sí? John Needham, en el año 1745, él hirvió, dice, que pedazos de carne para destruir los organismos persistentes y observó colonias en el recipiente. Al hacer este experimento, él observó colonias de microorganismos dentro de su experimento, ¿sí? Lázaro, en el año 1768, él decía que la vida era transportadora por el aire. Introdujo el uso del medio de cultivo estéril. Es decir, que él decía que la vida era transportadora por el aire, ¿sí? Y él por eso hizo su experimento observando. E introdujo el uso del medio del cultivo estéril. Edward Jenner, en el año 1796, él es el padre de la inmunología porque él desarrolla la primera vacuna para la viruela humana que ayudó a miles de seres humanos a combatir esta enfermedad. John Snow, en el año 1849, él realiza el primer estudio epidemiológico del cólera en Londres y lo nombran padre de la epidemiología moderna por su investigación. Louis Pasteur, en el año 1850, él descubrió la pasteurización y refutó la teoría de germinación espontánea.
identificó microorganismos que definen las clases de procesos de fermentaciones en el año 1861 y crea la vacuna contra la rabia en el año 1885. Joseph Lister, en el año 1867, él, es decir, que él desarrolló mediante calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia. ¿Sí? Y John Tyndall, en el año 1877, desarrolló y demuestra la causa de contaminación de los cultivos estériles por las partículas transportadoras por el aire. ¿Sí? Walter Hershey, en el año 1881, dice que él estaba conservando de que los microorganismos estaban presentes en todas las partes. Y él introdujo el uso del agar como medio de cultivo de microorganismos por su esposa, que se dio cuenta en la gelatina. ¿Sí? Robert Cook, en el año 1882, él descubrió el bacilo de las tuberculosis, que es decir, el Microbacterium y la tuberculosis, y desarrolló los postulados de Koch en el año 1884. Hans Christian, en el año 1884, él desarrolló la gran ayuda de clasificar las bacterias y hacerlas más visibles en el microscopio. Es decir, que él ayudó a clasificar todas esas bacterias, ¿sí? Que observaban en el microscopio. Y por eso a él se lo conoce como un bacteriólogo de Downes. Seguimos con la línea del tiempo. Teodoro Escherick, en el año 1886, dice que él descubre la bacteria Escherichia coli, ¿sí? Él ahí descubrió esa bacteria y la bautiza en el año 1910. Él fue el que descubrió la bacteria Escherichia coli. Ahora vamos con Julius Richard.
Julius Richard en el año 1887 dice que inventa la placa de Petri, ¿sí? Él es un microbiólogo alemán. Él fue el que inventó esa placa de Petri, ¿sí? Alexander Fleming en el año 1928 descubrió la penicilina y en el año 1944 se le concedió el primer premio Nobel de la medicina. También descubre la enzima llamada lisozima. Este hombre, Alexander Fleming. Y tenemos a Fritz Zernike y Ernest Augustin. Estos dos en el año 1933. Primero empecemos por Fritz. Fritz es un físico, Él fue el ganador del premio Nobel, de física en el año 1953. Él inventó el método de contrastes de fases, el microscopio de contraste de frases, es decir, que él por eso ganó ese premio Nobel, ¿sí? Por ese método de contrastes de fases. Y Ernesto Augustin también ganó el premio Nobel en física en 1986 por el microscopio electrónico, en cambio, ya, porque descubre la la óptica electrónica, ¿sí? Ernest Augustin. Bueno. Y en el año 2002 encontramos el síndrome de la insuficiencia respiratoria aguda, que es SARS. Se cree que el reservorio del virus fueron los gatos de Algavia o civeta, a su vez infectados por murciélagos que viven en las cuevas, ¿sí? Los investigadores descubrieron eso. Y en el año 2004 se da la gripe aviar, que es conocida como H5N1. Se trata de una variante de gripe o influencia que afecta a las aves. Bueno, esta pandemia no fue de manera global, ya que solo se transmite de las aves a los humanos. En el año 2009 a 2010 encontramos la gripe porcina, ¿sí? Que es conocida como H1N1. El virus está compuesto por material genético proveniente de una cepa aviaria y 2 cepas porcinas y una humana, que sufrió una mutación, se dice, y dio un salto entre especies para después permitir el contagio de persona a persona, ¿sí? Y en el 2020 encontramos el COVID-19, que dice que las
mutaciones más avanzadas hasta el momento en la búsqueda del animal que originó del COVID-19 apuntan, dice que a los pangolines, perdón. Dice que estos habían adquirido el virus y luego mutó en los murciélagos. Los pangolines malayus son dice que son los primates más sospechosos o los principales más sospechosos de ser los huéspedes de este virus, del COVID-19, y facilitar la transmisión de los humanos, ¿sí? Están en la búsqueda de esa investigación acerca del COVID-19. Eso es acerca de lo que les puedo explicar acerca de la historia de la microbiología. Gracias.